Si alguien que cierre la puerta, por favor. Bueno, ayer estaba viendo que la última sesión que tuvimos fue en noviembre. Ha pasado ya casi 2 meses y por tanto tenemos que recapitular acerca de lo que hablamos en la parte segunda. Un poco, los que estuvisteis aquel día, pues os acordaréis de que hablamos de, sobre todo, por parte de Freud, del abandono de la teoría de la seducción. Es decir, Freud llegó a la conclusión, cuando abandonó la hipnosis, de que la teoría de la seducción de Janet era falsa, de que no siempre íbamos a encontrarnos con el antecedente de abuso sexual en lo traumático, en la histeria. Es por eso que Freud elaboró la teoría sexual de las neurosis, que la podemos comprender a través del complejo de Edipo. Es decir, Freud pensaba que lo que era realmente traumático no era tanto lo que sucedió, el trauma en sí, sino el impulso inaceptable. Hay un impulso inaceptable que pasa al inconsciente, y del inconsciente es de donde se generan los síntomas fundamentalmente de la serie histérica. También os hablé en aquella sesión del caso Dora y de cómo Freud se equivocó con Dora al pretender explicar sus síntomas a través del trauma incestuoso con su padre y desatender a lo que estaba sucediendo en la realidad con el señor K, ¿no? ¿Os acordáis del señor K y de la historia esta del beso en el lago, ¿no? Y también os conté alguna cosa sobre el trauma en 2 tiempos, es decir, el trauma necesita una traumatización y una retraumatización en la actualidad, y en ese sentido hablamos del caso de Elizabeth R., que es aquella muchacha que tenía aquel dolor en la pierna a raíz de la muerte de su padre, ¿no? Creo que os acordaréis de eso. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otro capítulo de lo traumático, que está relacionado con los traumas reales que uno tiene en la infancia, ¿no? Los traumas infantiles, pero los traumas infantiles gordos, ¿no? Los que se pueden objetivar, ¿no? Esta historia de los traumas en los niños es bastante reciente y precisamente arranca con esta niña que se llamaba Mary Ellen y que fue el primer caso documentado en la historia de la medicina respecto a la traumatización en la infancia. Esta niña era hija de un matrimonio que nació durante la guerra de secesión americana y que su padre murió en combate, y su madre, pues debido a problemas económicos, no la pudo atender y la dejó a cargo de una persona que posteriormente también la repudió y la dejó a cargo de otra persona. Es decir, estas historias de secuenciales de abandonos y de personas que entran a hacerse cargo de niños son muy frecuentes en Estados Unidos. De hecho, el otro día vi un documental en la noche temática donde hablaban de esto, precisamente, ¿no?, de la facilidad con que en Estados Unidos un niño puede ir de una casa de acogida a otra y a otra y a otra, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención porque el caso es similar a lo que pasó con Mary Ellen. El caso es que esta niña, al final, pues acaba en Nueva York,
en un apartamento viviendo con una señora que la maltrata, ¿no? Y que la maltrata de una manera brutal, es decir, es golpeada, no la deja nunca salir a la calle, nunca vio la calle. Esta niña pues estaba destinada a las labores domésticas durante todo el día, y la madre adoptiva pues la azotaba periódicamente sin tener ninguna razón para ello, ¿no? De tal forma que los gritos de esta niña eran audibles por todo el vecindario, y una señora decide denunciarlo. Decide denunciar este caso a las autoridades. Y se encuentra con un vacío legal, es decir, en aquella época en Estados Unidos no existía la infancia, y como no existía la infancia, no existían derechos de la infancia. Por lo tanto, esta mujer, la policía, no podía hacer nada, en tanto que se consideraba que los niños eran propiedad de los padres, ¿no? Entonces esta mujer no se contentó con esa explicación y movió cielo y tierra para que alguien tomara cartas en el asunto y pudieran intervenir para rescatar a esta niña de esta situación de esclavitud y de maltrato que vivía continuamente, ¿no? Y entonces, después de visitar a todas las autoridades municipales y federales que se le ocurrió, pues se le ocurrió un truco. Y es que es verdad que no había ninguna ley que protegiera a los niños de sus padres, pero sí había una ley que protegía a los perros de sus amos. Y entonces, ¿qué hizo esta mujer? Pues utilizó esa legislación de protección de los animales para proteger a María Elena. Y gracias a este artilugio legal, pues pudo rescatar a esta niña de la casa en la que vivía, y el caso lo podéis encontrar en internet porque está muy documentado, ¿eh? El caso es que ahí la tenéis. Cuando fue rescatada, como veis, está llena de moratones, está llena de heridas por las piernas y por todos lados. De manera que, ¿qué podemos aprender de este caso? Pues podemos aprender una cosa, y es que no se considera una enfermedad, no se considera un trauma hasta que este trauma es de alguna manera legitimado políticamente, legitimado por la autoridad competente, legitimado por las leyes, ¿no? Es decir, nadie podía pensar que los niños podían ser maltratados porque los niños no existían, como pasó anteriormente en la época de Freud, donde las mujeres no tenían sexualidad, por lo tanto no podían enfermar de histeria. Aquello era más que nada una cosa de útero que viajaba por el abdomen, ¿no? Pero no se consideraba que una mujer podía ser víctima de un atropello. Por lo tanto, hasta que Freud no intervino en este asunto, pues no se reconsideró la idea, ¿no? Lo mismo sucedió con las histerias de combate, como recordaréis. Es decir, se suponía que los soldados eran valientes, ¿no? El valor se les supone, ¿no? Como dicen en la mili, ¿no? El valor se les supone. Había que ser patriotas y había que ser valientes. Por tanto, no se podía admitir que un soldado en combate pues se quedara paralítico de medio cuerpo, porque eso no era lo que se esperaba de los soldados, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, y de algunas cosas más para entender la neurofisiología del trauma, ¿no? Lo que os voy a contar es una historia que probablemente no conozcáis, y es la manera en que aprendemos y la manera en que recordamos. Es decir, hay dos formas de aprender, que son la habituación y la sensibilización, y ahora os contaré cómo sabemos esto, ¿no?
Lo sabemos gracias a un psiquiatra que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba. El que le dieron el premio Nobel hace poco. Eric Kandel. Eric Kandel. Esta es una pregunta de Epir. Eric Kandel. Hay dos psiquiatras que han recibido el Nobel. Dos, solo dos. Uno es von Jauregg, que como sabéis era austríaco, contemporáneo de Freud, y descubrió algo que no tenía ninguna trascendencia, ni la tuvo en su época, que era la piroterapia. O sea, von Jauregg descubrió que tratando a los esquizofrénicos o a los sifilíticos cuaternarios con paludismo, es decir, la propia fiebre, pues hacía desaparecer los síntomas psicóticos, ¿no? Y le dieron el premio Nobel por eso, que es una chorrada. Y fijaros que se lo dieron precisamente para no dárselo a Freud, como ha pasado ahora con ¿cómo se llama? El que le han dado el Nobel de Literatura, Bob Dylan. Le han dado el premio a Bob Dylan, pues no sé por qué, politiqueo. El politiqueo, ¿no? Entonces a von Jauregg le dieron el Nobel para no dárselo a Freud, porque eran austríacos, había que dárselo a Austria. Bueno, pues Kandel, Eric Kandel, que fue psicoanalista antes de ser uno de los que más saben de memoria en la actualidad, en la neurobiología de la memoria, descubrió por casualidad a este animal, que es un caracol, como lo veis ahí, un animal que se llama Aplysia californica. La Aplysia californica es un animal de experimentación usado en algunos laboratorios para investigar sobre el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Porque tiene una cadena ganglionar muy sencilla, y porque el caracol cuando tiene un estímulo, lo que hace es emitir un chorro, ¿no? Un chorro que puede ser más intenso, menos intenso, en función del estímulo que haya recibido, ¿no? Y por eso Kandel utilizó al caracol como animal de experimentación para lo que él quería desarrollar, ¿no? Y lo que él quería desarrollar era precisamente esta diferencia que hay entre habituación y sensibilización, ¿no? La habituación es la manera que tenemos de aprender cuando nos enfrentamos a un entorno tóxico. Es decir, cuando nos enfrentamos a algo tóxico, lo que hacemos es que elevamos el umbral de tolerancia y a través de esa elevación del umbral de tolerancia, pues cada vez el estímulo es menos tóxico, ¿no? Todos sabéis que la habituación es la manera en que respondemos a las drogas, al ruido y a muchos otros estímulos tóxicos, ¿no? Es decir, necesitamos siempre más dosis de una determinada droga para conseguir el mismo resultado, ¿no? Es decir, que la habituación sería la forma en que nos adaptamos a entornos tóxicos. Y la sensibilización es el fenómeno contrario, es decir, es la manera en que nos adaptamos a entornos nuevos o amenazantes. Nuevos o amenazantes. El asunto es que la habituación y la sensibilización van juntas, podríamos decir, ¿no? Si un niño de 1 año de edad está solo, lo dejáis solo la mayor parte del tiempo, lo que va a hacer es que primero llorará mucho y al cabo de unos días dejará de llorar. Es decir, se ha sensibilizado, ha aprendido, se ha adaptado a este nuevo estímulo que es la soledad, ¿no? El asunto es que en el trauma vamos a encontrar siempre dos series de síntomas que van juntas, luego os explicaré por qué van juntas, y que unos responden a la habituación, que son la hiperexcitación, que es debida a las catecolaminas, y otro que es debido a la sensibilización,
que está debido a los opioides endógenos, ¿no? Van siempre juntas, y van siempre juntas por una razón, porque todas las hormonas del estrés, todas, desde la melanocortina hasta el cortisol, todas las hormonas relacionadas con el eje del estrés proceden de una madre común, que es la opiomelanocortina o ACTH gigante. La ACTH gigante es una molécula que, como su nombre indica, contiene todas las hormonas del estrés en sí misma, ¿no? Y luego, cuando llega al hipotálamo, es cuando se desdobla en TRH, MSH, todas las hormonas sexuales, etcétera, ¿no? Es decir, todas proceden de esa matriz común que es la propia melanocortina, ¿no? De manera que en un trauma nos vamos a encontrar siempre con estas dos series de síntomas, los síntomas de la disociación o sensibilización y los síntomas de la habituación, ¿eh? Luego veremos por qué los traumas además tienen una cronología. No es lo mismo sufrir un trauma el primer año de vida que sufrir un trauma a los 25 años, o a los 11 o a los 6. Cada época psicobiológica tiene una sensibilidad a determinados traumas, ¿no? Cuando hablamos de traumas en el niño, solemos hablar, para entendernos, de estas, digamos, estas 4 fórmulas que nos permiten identificarlos, ¿no? La primera es la negligencia, de la cual vamos a hablar hoy, y el próximo día hablaremos de maltrato y violencia familiar, de abuso sexual, y otro día hablaremos ya de los traumas más sutiles que proceden de los estragos parentales, fundamentalmente de las madres narcisistas, ¿no? Esto es una diapositiva que he buscado en internet y que es una estadística que lleva a cabo el Instituto Reina Sofía, y que, como todas las estadísticas, pues proceden de los informes periciales, forenses y judiciales que se recogen, ¿no? Ahí en las estadísticas no salen los casos ocultos, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que la causa más frecuente de traumatismo infantil es la negligencia, ¿eh? La segunda, el maltrato, y la tercera, el abuso sexual. Es decir, es todo lo contrario de lo que creemos, ¿no? Porque cuando hablamos de traumas en el niño, siempre tendemos a pensar en el abuso sexual infantil, ¿no? Y sin embargo ya veis que es la tercera causa, al menos en España. Y la primera es la negligencia o descuido, que ahora veremos a ver cuál es la historia de esta conceptualización. El caso es que cuando clasificamos lo traumático en los niños, tenemos un problema, y es que probablemente un niño traumatizado ha tenido de las 3 cosas, ¿no? Ha tenido desatención, ha tenido maltrato, ha presenciado violencia en la familia y probablemente también haya tenido abusos sexuales o más o menos explícitos, ¿no? Digo lo de más o menos explícitos porque en los abusos sexuales, que a mí no me gusta llamarlo abuso sexual sino incesto, los abusos sexuales hay lo que se contabiliza, lo que se ve, es lo que se denuncia, ¿no? Lo que no se denuncia, evidentemente no lo podemos saber, pero lo sabemos por la clínica. Es decir, nosotros lo sabemos porque nos lo cuentan, ¿eh? Los jueces no lo saben si no le llegan
a instancia judicial, ¿no? El caso es que, por ejemplo, sabemos muy poco del incesto madre-hijo. Apenas se denuncia. Sabemos también muy poco del incesto hermana-hermano pequeño, ¿no? Muy poco, ¿no? Bueno, Sergei Pankejev era un paciente de Freud, el hombre de los lobos, que fue abusado por su hermana y por la criada, por las dos, ¿no? Y tampoco sabemos nada de los incestos que suceden entre adultas y niños, ¿no? Lo que sí que sabemos, porque sale hasta en la tele, son los abusos de hombres, padres o padrastros a niñas, ¿no? Es decir, que con el abuso sexual pues hay ahí una sombra, ¿eh? Donde se supone que las mamás no abusan de sus niños, pero esto es mentira, las mamás abusan de sus niños. Lo que ocurre es que la mayor parte de los abusos de mujeres a niños no son objetivables y entraría en lo que antes he dicho de estragos parentales, ¿no? Es decir, las situaciones incestuosas no son incesto consumado, pero tienen los mismos efectos, los mismos, ¿eh? Y la situación incestuosa más frecuente que hay es que una niña haga de madre de su madre. Que una niña haga de madre de su madre, eso es incestuoso. Y eso es muy frecuente, ¿no? Lo vemos continuamente en la clínica, ¿no? De estas familias donde la madre es bastante incompetente y donde hay una hija espabilada, ¿no? Como todas las pacientes de Freud, por cierto, que saca en sus estudios de la histeria. Estas niñas, desde pequeñas, pues son señaladas como el jefe de la familia, ¿no? O la jefa. Esto es incestuoso y esto genera problemas, esto genera muchos problemas, tantos problemas que nosotros cuando exploramos a pacientes muy perturbadas, como por ejemplo los TLPs, ¿no? No encontramos nunca abusos sexuales en la infancia, pero apenas metemos el dedo para hurgar en la dinámica familiar y nos encontramos cosas muy perversas, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? De que una haga de madre de su propia madre. Bueno, pues hoy, como os decía, vamos a hablar de la negligencia o desatención, que es uno de los ejes de torsión de lo traumático en los niños. Y aquí tenéis un libro que tenéis que leer todos, y el que no lo lea suspenderá el curso. Es un libro clásico, un clásico de la literatura psiquiátrica, psicoanalítica y sobre todo de la infancia y adolescencia, que es el primer año de vida del niño, escrito por un psiquiatra que se llamaba Spitz, y que, como todos los psiquiatras que trabajaron en los orfanatos en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, pues es el que más cosas nos enseñó de todas las observaciones que llevó a cabo en los hospitales de los orfanatos, ¿no? Spitz fue aquel que describió el hospitalismo. El hospitalismo es uno de las conceptualizaciones más importantes de las que dejara Spitz, y nos dejó pues una serie de observaciones clínicas respecto a la depresión anaclítica, ¿no? La depresión anaclítica es una forma de depresión que tienen los lactantes cuando no tienen esa apatía, ¿no? Esa apatía que tienen los niños cuando no tienen la estimulación suficiente, porque, como comprenderéis, en los orfanatos, el otro día lo vi en un reportaje, que en un orfanato, no sé en qué país del este, era muy limpio, era un orfanato muy limpio, habían
no sé cuántas cunas, creo que 60 cunas, en un lugar muy soleado, ¿no? Y muy bien, un sitio limpio y soleado, pero la ratio de enfermera por cada niño era una cada 20, ¿no? Entonces una cuidadora se ocupaba de cada 20 cunitas y consistía su interacción en limpiarle el culo y dar de comer, ¿no? Entonces, fijaros eso, uno detrás de otro, ¿no? Uno detrás de otro, cuando llegaba al último, el primero ya estaba. Quiero decir con esto que la desatención no tiene tanto que ver con la miseria, sino con la ratio, ¿no? La ratio, la personalización de la atención. Porque los niños no solamente necesitan comer y que les limpien el culo, necesitan más cosas, ¿verdad, Jorge? Necesitan que les hablen, necesitan que les sonrían, necesitan una cara personalizada, ¿eh? Necesitan que los toquen, ¿verdad? Necesitan que les cuenten los deditos, ¿no? 2, 3, 4. Eso, los niños necesitan eso, ¿eh? Mucho más que la comida. Es decir, no solo de pan vive el hombre, sino también de eso que llamamos cuidados maternales, ¿eh? Que probablemente estas enfermeras sí que podían dar porque estarían allí vocacionalmente, pero evidentemente no daban abasto a atender a esos 20 niños, ¿no? Bueno, pues Spitz lo que descubrió fue que estos niños, muchos de los cuales estaban en orfanatos porque las madres no podían atenderles, pues en aquella época hubo muchos embarazos, como podéis imaginar, de soldados que volvían al frente y morían, ¿no? Y se dejaban a la novia o a la mujer embarazada sin recursos, ¿no? Y entonces este tipo de mujeres pues lo que hacían es que dejaban a los niños en estos lugares que montó el gobierno para atender esta necesidad, pero algunas no desaparecían del todo, ¿no? Sino que algunas visitaban a sus propios niños en estos antros y otras desaparecían del todo y lo dejaban allí, ¿no? Bueno, pues Spitz descubrió que estos niños que presentaban esta depresión, cuando se reunían con la madre, mejoraban. Y cuando la madre volvía a desaparecer, entonces volvían a recaer, ¿no? Hasta un punto tal en que si la desaparición era definitiva, pues se instalaban en ese cuadro que él llamó depresión anaclítica, ¿no? Anaclítica quiere decir por falta de apoyo, ¿no? Por falta de clinos, por falta de apoyo. Reclinado, clinos, ¿eh? Reclinado y clinos, anaclítico. Pero Spitz además descubrió otra cosa muy importante, y es lo que hoy en día entendemos como retrasos ponderales. Es decir, niños que comen pero no engordan, comen, es decir, la comida que se les daba, y esto todavía lo vemos hoy, la comida que se les daba era correcta, tenía nutrientes, era suficiente, era completa, sin embargo el niño no ganaba peso, ¿no? Y estos retrasos ponderales muchas veces estaban ligados a retrasos psicomotores, ¿no? Entonces, a veces este tipo de retrasos acababa en el marasmo y en la muerte, ¿no? Y fue precisamente Spitz el que describió estos cuadros tan aparatosos, ¿no? Que aún podemos ver, porque la mayor parte de la gente cree que un niño hay que alimentarlo, hay que darle de comer, sin caer en la cuenta de que si la madre no disfruta dándole de comer, el niño no va a disfrutar comiendo, ¿eh? Si la madre es un engorro, si para la madre es un engorro
darle de comer, el niño lo va a sentir como un engorro y un buen día te cerrará la boca y nunca más la abrirá, ¿no? Porque es la manera de manifestar el niño este rechazo, ¿no? De manera que sabemos, precisamente por Speed, por Bowley y por otros psiquiatras de orientación analítica que trabajaron en ese tipo de instituciones en la Segunda Guerra Mundial, pues acabamos por aceptar que efectivamente durante el primero y el segundo año de vida se producen eventos que pasan desapercibidos, pero que tienen mucha importancia a la hora de constituir una personalidad en el futuro. Es decir, tienen efectos a largo plazo, es decir, de sensibilización. Efectos a largo plazo, predominantemente de sensibilización. Por ejemplo, vosotros sabéis que la cocaína es una droga anfetamínica, es una droga que actúa en el sistema dopaminérgico y que provoca un estado de euforia y de omnipotencia y de diversión, ¿no? Pero ese es el efecto de la habituación, ese es el efecto catecolaminérgico, ¿no? Pero no es el efecto de la sensibilización. El efecto de la sensibilización a largo plazo de los cocainómanos, ¿cuál es? ¿Qué hacen los cocainómanos a largo plazo? Se deprimen y otra cosa. La paranoia. La paranoia cocaínica es efecto de la sensibilización a la droga. Aquí tenéis este cerebro para que veáis que hay una jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía. Hay una cosa muy interesante y es que usualmente se dice, no, es que la mayor parte de estas cosas son genéticas, ¿no? Son genéticas. Y no caemos en la cuenta de que el cerebro humano, el 50% al menos del cerebro humano, se conforma en el medio ambiente, a través de su relación con el medio ambiente, que venimos sin hacer, ¿no? Venimos a medio hacer. Y que esos 2 primeros años de vida del niño pues son fundamentales porque ahí van a maturar y se van a sincronizar estructuras que tienen relación con el maternaje, ¿eh? Es decir, fijaros que lo que estábamos antes contando de las depresiones anaclíticas, de todo esta patología que surge en el primer año de vida, tiene que ver con el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico. Luego está el mesencéfalo y luego la corteza. Hay una jerarquización, digamos, en la maduración cerebral que abre una ventana plástica y se cierra otra, y poco a poco el niño va avanzando en su maduración cerebral y también en su relación con los demás, si recibe los cuidados adecuados, ¿eh? Los cuidados adecuados y la estimulación adecuada. Cuando los niños vienen al mundo, tú que lo sabes porque has tenido hace poco uno, los niños se pasan el día durmiendo, ¿verdad? Todo el puto día durmiendo. ¿Por qué? Porque no se han sincronizado. ¿Con qué? Con el día y la noche. Es decir, la sincronización del sueño con el día y la noche, un niño no lo alcanza hasta los 8 años, lo menos, ¿no? Es decir, hasta entonces sufre, digamos, muchas distorsiones en este ritmo del día y la noche. Una de las funciones que tiene el maternaje es precisamente sincronizarse. ¿Sincronizarse con qué? Con la madre. ¿Con qué? Con la madre. El niño se sincroniza con la madre.